Agradezco mucho la posibilidad de estar esta tarde con ustedes. Voy a trabajar este tema, cambios curriculares en la formación inicial de los docentes. Cuando uno piensa un cambio curricular, una adecuación de planes de estudio, lo que uno se enfrenta es un reto. Y en este sentido, lo que necesitamos es pensar a qué obedece este interés de modificar un plan de estudios, con qué profundidad queremos hacer o una reforma, o solo un cambio, o solo una adecuación. Yo creo que es un tema que habría que discutir. Otra pregunta que habría que responder es, ¿qué es lo general en todo cambio curricular y qué es lo específico, en particular en la formación docente? Esto es, en los temas curriculares hay modalidades que ya tenemos establecidas. Entonces, ¿cuáles son las particularidades que le queremos dar en el caso de la formación docente? Y un tercer tema, ¿cómo realizar un cambio curricular que no sea de arriba a abajo, del Ministerio de Educación hacia los docentes, ni de abajo arriba, por la imposibilidad técnica de que todos los docentes estén participando en los grupos de redacción? Como punto de partida sobre el ser docente, yo me pregunto si nos sirve todas las investigaciones que se están haciendo en este momento sobre buenas prácticas docente, sobre docencia eficaz, lo que hacen los buenos profesores. En mi opinión, todas estas aproximaciones les falta algo. O sea, estas aproximaciones me parece que están corriendo el riesgo de legitimar prácticas que tenemos sin confrontarlas con perspectivas conceptuales en las cuales estas prácticas puedan encontrar sentido o puedan decir, aunque sea una buena práctica docente, porque los alumnos dicen que es una buena práctica docente, no es la mejor práctica docente. O sea, lo que estamos encontrando en algunas investigaciones es que los alumnos dicen, un buen docente es el que llega y da la clase. ¿Por qué? Porque para mí como estudiante es cómodo que el otro llegue y exponga y yo no tenga que hacer un esfuerzo extra. Entonces, yo no sé hasta dónde, por ejemplo, esta línea de docencia eficaz, hasta dónde no está reiterando esta perspectiva, y lo que falta es un análisis en este tipo de estudios más de qué podemos entender profesión docente y cuál es la dimensión didáctica del trabajo docente. Y en este sentido voy a trabajar tres temas. Los presento ahorita solamente como un organizador avanzado, no los voy a leer, o sea, los dejo como un organizador avanzado en términos de que la conferencia está estructurada en tres temas que tratan de alguna manera responder a estas cuestiones. Una primera es, ¿el docente es un profesionista o es un empleado? Y yo creo que implica muchas cosas el poderse responder esto. Porque, por una parte, tenemos que es una actividad que a nivel secundario y secundario básico, tomé el dato de UNESCO, del Anuario Estadístico de UNESCO 2012, que es el que contiene ahorita el dato, del 2013 todavía no lo tiene. En el mundo hay más de 5,5 millones de docentes en el ciclo de secundaria básico. Más de 5 millones de docentes, casi 6 millones de docentes en primaria. Entonces, cabe la pregunta, esta cantidad de docentes, o esta cantidad de docentes que tiene en su caso en la provincia de Rosario, la provincia de Santa Fe, esta cantidad de docentes, ¿cómo se asumen? ¿Como empleados o se asumen como profesionistas? Porque un empleado cumple un contrato. O sea, si es mi hora de salida, discúlpeme usted, señor, es mi hora de salida, tengo que salir. Pero un profesional tiene un reto. Doy el ejemplo de profesional de la salud. Cuando yo voy con un profesional de la salud, yo espero que él entienda mi problema de salud y diseñe una estrategia para recuperación de mi salud o para mantener una situación lo mejor posible. Pero yo estoy confiando en que él diseñe una estrategia.
cuando yo voy a un salón de clase, alumno, yo estoy esperando que el docente diseñe una estrategia para mi aprendizaje. Y si la estrategia 1 no funcionó para mi aprendizaje, como igual, si con el médico no funcionó el primer tratamiento, yo regreso y espero que él reordene el tratamiento para encontrar uno que funcione. Y entonces, yo alumno también espero que el docente reelabore la estrategia para pensar una que pueda funcionar conmigo. Ojo, no estoy diciendo que me la haga fácil, no estoy diciendo que me dé la clase. Lo que estoy diciendo es que el docente se enfrente al reto de cómo le creo a este alumno un ambiente de aprendizaje, una condición de aprendizaje, donde él también tiene que poner un esfuerzo. De hecho, un problema que tenemos los docentes en esta distinción profesionista-empleado es que todos trabajamos para el Estado. O sea, todos trabajamos en el marco, en este caso, de un plan de estudios de secundaria, que el plan de estudios viene aprobado por una formalidad estatal. Yo no puedo decir, me contrataron como profesor de matemáticas, pero a mí me gusta la biología, muchachos. Yo les voy a enseñar hoy biología. O sea, yo no puedo tomar esas decisiones. A mí me contrataron para enseñar matemáticas en el primero o en el tercer grado y lo que tengo que ver es cuál es el contenido, qué es lo que espera el plan de estudios en esta formación. Y fíjense que aquí no importa si soy docente que trabaja en el sector público o en el sector privado. Pero esta visión de que el docente tiene que cumplir con un programa en un plan de estudios, muchas veces internamente nos impide asumirnos como profesionistas. Y entonces nos asumimos como empleados. Y entonces yo ya cumplí con el plan de estudios, yo ya preparé mis clases, yo ya dicté mis clases. Si ustedes no aprendieron, es problema de ustedes, ya no es problema mío. Y discúlpenme, mientras mis alumnos sean mis alumnos, su responsabilidad de aprendizaje también es mía. Entonces, este es un tema que yo creo que es difícil y que las escuelas formadoras tendríamos que empezar a trabajar. Para pensar la docencia como profesión, yo creo que nos convendría acudir a una rama de la sociología de las profesiones. La sociología de las profesiones lo que hizo fue preguntarse, ¿se puede trabajar a los profesionistas como un grupo de la sociedad que tiene características particulares? La sociología en general, ustedes reconocen que trabaja el grupo de campesinos, el grupo de obreros, el grupo de trabajadores, etcétera. Una pregunta que se hizo y que me parece válida: ¿los profesionistas pueden conformar un grupo particular dentro de la sociedad? Tomó como modelo, en primer lugar, la medicina. Hoy la sociología de las profesiones se está replanteando. Aquí solamente retomé lo que es el planteamiento clásico de Freidson sobre la medicina. Y entonces él dice, una profesión debe tener elevado estatus, trabajo intelectual, un cuerpo propio de saberes, regulaciones claras sobre quién ingresa y quién ejerce la profesión y mecanismos de exclusión, un gremio capaz de promover el conocimiento y autonomía en el trabajo. Comparémoslo con la docencia. Efectivamente, tenemos un cuerpo de saberes propios, pero no logramos imponerlos. Aquí redacté en el plan de estudios, muchas veces no logramos imponerlos también frente a la sociedad. Los medios de comunicación cuestionan al docente, cuestionan el trabajo docente y no tenemos una capacidad para decirle, oiga, los alumnos salen mal en el examen de matemáticas, pero fíjese que no solo es mi responsabilidad, es una responsabilidad social donde también las familias guardan relación, donde también los medios de comunicación guardan relación. Empecemos a asumir nuestras responsabilidades. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, voy a decir el sobrepeso, cuando hay una enfermedad como sobrepeso en la sociedad, ¿a poco dicen que el individuo solo es el responsable de su sobrepeso? Su cuerpo, su biología es la responsable del sobrepeso.
no tienen que ver los comerciales, no tiene que ver la forma como se promociona en ciertos lugares cierto tipo de consumo de alimentos. Entonces, no basta con que nos digan, oiga, usted cuide su peso. El problema tiene que ser enfocado desde una dimensión mucho más amplia. Nuestro estatus en este momento está puesto en cuestión, reconozcámoslo. En este momento la sociedad duda de contar con un buen cuerpo de profesores. Y yo creo que es algo que las instancias de formación de profesores y los mismos profesores tenemos que trabajar, porque en la sociedad se nos empiece a ver de otra manera. Tenemos regulaciones débiles sobre nuestro ingreso y no tenemos mecanismos de exclusión. El gremio en general defiende lo laboral, o por lo menos eso se ve hacia afuera, cuando los gremios hacen manifestaciones en torno a temas salariales, pero no promueve de la manera tan consistente una profesionalización permanente. Por ejemplo, si uno va al sector salud, uno no encuentra que los médicos les tengan que decir, oye, al año tienes que llevar un curso de cardiología. O sea, en el sector salud empiezan a aparecer nuevos temas de cardiología y los médicos son los que empiezan a buscar este tipo de superación. Autonomía relativa, pero no la ejerce. O sea, no ejercemos nuestra autonomía como profesional del aprendizaje. No ejercemos nuestra autonomía en términos de decir, a ver, soy el responsable de aprendizaje de física, déjeme estructurar secuencias didácticas de acuerdo a lo que yo observo con estos estudiantes. No son estudiantes en abstracto, son estudiantes concretos que están en una escuela, que están en una comunidad y frente a los cuales yo tengo que encontrar o construir estrategias. Y en ese sentido viene la otra idea que era la pregunta inicial. Pero estamos en una nueva época global. Hablamos de sociedad de la información. Y sociedad de la información tiene puntos de vista muy positivos, no los puedo negar. Hoy la información está al alcance de la mano de muchos de nosotros, de muchos de nuestros alumnos. Hoy nuestros alumnos también pueden acceder a información en el salón de clase si llevan un smartphone más o menos habilitado. O sea, hoy la información está cerca. Quizá el tema sea cómo discriminamos una información del vago.com a una información que tenga mucho más sentido. Pero para que los docentes lo podamos hacer tenemos que conocer el vago.com. Y tenemos que conocer dónde ese tema de física se trabaja también de una manera mucho más académica. Y eso es una tarea que no nos hemos dado. La verdad es que los docentes con los que trabajo estos temas en México me dicen, cuando me estoy metiendo a preparar mi clase en internet, tardo más en preparar la clase que si solo la preparo con libro como lo hacía antiguamente. Pero también el tema de sociedad del conocimiento nos crea otro problema. Hoy estamos frente a un conocimiento práctico, frente a un conocimiento tecnológico y frente a un conocimiento que en muchas ocasiones es profundamente cambiante. Y entonces, ¿cómo le enseñamos al estudiante a discriminar todo esto? Hay una discusión entre competencia laboral y profesión académica. O sea, por una parte, cada vez más, e incluso autores reconocidos, colegas nuestros, en nuestro país o fuera del país, tratan de pensar cuáles son las competencias de desempeño docente. Y yo me pregunto, todas las competencias de desempeño docente, que son desempeños, que fundamentalmente esta es la limitación del concepto competencia, que son desempeños, hablan de lo que implica la profesión docente. Y por otra parte, hoy estamos confrontados a un sistema de exámenes a gran escala, sean nacionales o sean internacionales, donde cada rato nos están diciendo, fíjense que los alumnos tienen problema de aprendizaje en las matemáticas, pero nos quedamos solamente en el primer reporte. Al alumno le duele la cabeza. No pasamos al diagnóstico, que sería, ¿por qué le duele la cabeza? ¿A qué se debe que le duela la cabeza? Y luego, ¿qué debo hacer? Nos quedamos en la primera parte, en el síntoma.
los alumnos tienen problema en aprendizaje de las matemáticas. En el caso mexicano, yo ya le digo al gobierno, al ministerio, ya dejen de gastar en pruebas. Ya sabemos que los alumnos tienen problemas en matemáticas. ¿Por qué no, en vez de aplicar una prueba donde nos van a decir, fíjate que siguen teniendo problemas en matemáticas, empezamos a trabajar cómo podemos enfrentar este problema en las aulas? Un ejemplo que también uso es como si a mí me tomaran una muestra de sangre para hacerme un análisis clínico, salgo con el azúcar alta, me voy a mi casa y la semana que entra voy a otro laboratorio y les digo, vuélvame a hacer la prueba de sangre. Pues mientras yo no haga alguna otra cosa, seguramente que el azúcar seguirá siendo alta. Entonces, yo creo que los exámenes están sirviendo en este momento para denostar a la escuela, para denostar al maestro y no como un instrumento de apoyo, de decir, mira, encontré esto. Ahora, frente a esto, ¿cómo lo explicamos y qué podemos hacer? Yo creo que es uno de los temas que tenemos totalmente ignorados en la evaluación. Otro problema que hay que enfrentar, otra manera de ser niño y joven, creo que nos cuesta mucho. A mi generación nos cuesta enormemente. Ya no nos acordamos de cuando éramos rebeldes rockeros con toda la cabellera larga, etcétera. Ya no nos acordamos de esa época. Pero cuando aún yo veo en los maestros de 30 años cómo les cuesta trabajo entender que el joven de hoy tiene características, rasgos que no teníamos en nuestro proceso de desarrollo. Es un nativo digital, en primer lugar. O sea, es una persona multitarea, con atención dispersa, con atención permanentemente flotante, que aprende más fuera de la escuela que dentro de la escuela. Es lo que algunos autores llaman un homo videns. Sabe muy bien detectar el movimiento. Yo estoy muy impresionado. Ustedes ven que esto tiene colores y si no tuviera el programa Blackboard, verían que tiene movimiento. Pero yo no lo hice, lo hizo uno de mis alumnos. Yo nada más hice la lámina blanco y negro y le dije a uno de mis alumnos, ayúdame a darle un formato agradable. Sí. Lo que no podemos percibir en este momento es que para ellos el movimiento, los colores, las cosas que se hacen grandes, pequeñas, les llaman mucho la atención. Consideramos nosotros que nuestros alumnos deben de seguir fieles a la palabra, al pizarrón y al libro. Cuando nuestros estudiantes están obteniendo información, y muchísima información, desde otros lugares, son estudiantes más estimulados, tienen una hiperestimulación y por lo tanto mayor precocidad. Y es ahí donde entra este tema de la sexualidad integral. El otro día estaba yo escuchando en México un grupo de estudiosos de juventud y yo me quedé sorprendido del dato que dieron. Dicen, hoy los jóvenes mexicanos de Ciudad de México inician su relación o su actividad sexual a los 12 años. O sea, yo me quedé sorprendido, porque siempre uno había dicho, bueno, sí, la inician temprano, la inician pero cada vez vamos encontrando más temprano el desarrollo de la sexualidad. Y no es porque sean diferentes a como fuimos nosotros, es porque están fundamentalmente con mayores estimulaciones de todo su entorno. La noción de respeto a la autoridad es diferente, y diferente también el papel de las normas. O sea, si yo voy a pedirles que cumplan una norma, pero yo no la cumplo, automáticamente me descalifiqué para ellos. Automáticamente no tengo por qué andar pidiendo normas que yo soy incapaz de llevar adelante, de todo tipo. Sí, pero además su noción de autoridad, y esto lo vinculo con la última, tienen más claro su noción de derechos. O sea, ¿cuántos adolescentes no le dicen al profesor, sí, ya me regañó, ya lo entendí, ya, no me siga molestando? O sea, ya entendí que me regañó. Entonces, esta noción de tengo derecho, yo puedo colocarme al tú por tú con el docente, es una cuestión que en otras generaciones no se vería de esta manera. Y hay un cambio psicológico en la forma de aprendizaje. Atención flotante, una pregunta que se hacen mucho los jóvenes y que nos cuesta mucho trabajo a los profesores es reconocer que tenemos que decirle lo que vas a aprender hoy te sirve para algo.
Yo ayer decía en la conferencia que uno de mis colegas de matemáticas dice, ¿por qué a los alumnos les cuesta trabajo aprender matemáticas? Porque las matemáticas se enseñan como cadáver. Porque las matemáticas se enseñan como algo muerto que quizá algún día te sirva cuando estés en la universidad. Y él decía, una ecuación de primer grado la hace un estudiante cuando va a la tienda en el supermercado y hace una serie de compras y paga con un billete. Y ahí hay una formulación de ecuación de primer grado y por ahí va desarrollando una serie de ideas que me parece importante tomar en cuenta. El estudiante cada vez más se pregunta ¿para qué me sirve? Y el estudiante académico que uno esperaría tener en el salón de clases, que le importa estudiar por estudiar, cada vez es menos, cada vez va no existiendo. Pero también reconozcamos, hay otra manera de ser docente. De la clase frontal a una pedagogía del acompañamiento. Intencionalmente no estoy utilizando la expresión tradicional. O sea, creo que seguimos teniendo modelos de clase frontal y no hemos pasado a modelos de clase de acompañamiento. Preparar un tema a construir una situación problema. Todos sabemos preparar un tema. Si dijéramos va a haber un concurso en el que tengan que preparar un tema de enseñanza de álgebra o de enseñanza de física o de enseñanza de literatura, rápidamente sabemos cómo lo preparamos. Cuando la pregunta es, ¿cómo convierto este tema en un problema de la realidad? Es cuando yo tengo complicaciones como profesor. Porque entonces, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo encuentro que hay cosas de la realidad que pueden aparecer en el trabajo educativo? Y aquí es donde yo encuentro que mis colegas docentes me dicen, ¿sabes qué? Me meto a internet y tengo que buscar datos significativos. Recuerdo una colega del segundo año de medicina, de bioquímica, que me dice, mira, les pongo, para que vean el problema, les pongo el caso de diabetes infantil. Pero tengo que entrar yo a internet y empezar a bajar mucha información de diabetes infantil para que después ellos, en un ejercicio de problema, en un trabajo por problemas, traten de responder lo que han aprendido de bioquímica, cómo puede explicar la situación de la diabetes infantil que les estoy presentando. Pero algo muy importante, me dice, no quiero que me dé en segundo año de medicina la explicación que me da un médico. No quiero que me dé la explicación que me da un especialista en diabetes. Quiero que empiece a ver que esto que parece muy abstracto da explicaciones de procesos bioquímicos en la ingesta de alimentos en las personas. Entonces, yo creo que este es uno de los retos más grandes que tenemos para una pedagogía actual. ¿Cómo combinar, organizar síntesis de información con guiar, orientar y acompañar las búsquedas de los alumnos? ¿A qué llamo síntesis de información? Creo que un reto, y seguiremos siendo docentes cuando le decimos a los alumnos, oigan, no entendieron lo que bajaron de internet, porque fíjense, lo que bajaron de internet está hablando de esto. A nosotros nos corresponde en nuestro saber a veces ayudarles a organizar esta síntesis. Pero no significa que ellos no hagan un esfuerzo. Crear entornos de aprendizaje y al mismo tiempo impulsar a que busquen información. Y trabajar valores frente a predicar valores. Yo creo que este es un tema fundamental. Incluso lo podríamos retomar del modelo de la didáctica tradicional. El docente es un modelo. El docente es un modelo, su actuar es un modelo. Y entonces, si yo me salgo de esa modelización que le represento al estudiante, no le puedo después decir, oye, fíjate que tú como joven no tienes valores.